No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Esta es la primera frase del Evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario. Es se puede decir, la llave que nos ayuda a entender el Evangelio que tenemos este domingo. El Evangelio de este domingo tiene muchos particulares. Se puede hablar del tesoro, se puede hablar de la vigilancia, se puede hablar del temor, y en efecto, pues, pero esta frase nos da la llave para entender todas las lecturas. Comienza diciendo el Señor: no temas, pequeño rebaño. El Señor nos habla porque somos nosotros las ovejas de su rebaño. Es Él el buen pastor, que se preocupa por nosotros. Y porque se preocupa por nosotros, es Él el que nos anima y nos dice: no temas, pequeño rebaño. Además, dice una cosa bien interesante: pequeño rebaño. Siempre, nunca ha sido una cuestión importante la cantidad. Aquí nos está diciendo incluso pequeño rebaño. Obviamente, cuando hay multitudes está muy bien, pero el Señor nos está hablando a los que escuchan su voz, y es importante porque somos nosotros, a nosotros nos está hablando el Señor. Este pequeño rebaño, que no se haga grande, es decir, que no se haga soberbio, que siga siendo este pequeño rebaño. Bien, a nosotros nos dice: no temas, pequeño rebaño. Y la palabra importante entonces que hay que explicarla un poco es: no temas. ¿Qué cosa es el temor? El temor normalmente se describe como la reacción a una amenaza de nuestro ser. Entonces, uno tiene miedo, primero, por ejemplo, a la muerte, porque la muerte es una amenaza que destruye la vida. Pero hay otras cosas que amenazan nuestra vida, nuestro ser. Por ejemplo, todo aquello que amenaza a nuestra tranquilidad. Y entonces muchas personas se convierten en la causa de nuestro miedo. Y luego están aquellas personas que atentan contra nuestra salud o incluso contra nuestro corazón, y afectan a nuestros sentimientos, afectos. Ahora bien, el miedo, es algo que incluso ya los antiguos romanos, un emperador famoso decía: que me odien, pero que me teman. ¿Por qué? Porque con el miedo se consigue incluso manipular a las personas, se obliga a las personas a ciertas cosas. Y en efecto, el maestro del miedo, el que nos pone ese miedo para hacer ciertas cosas malas, es el enemigo, es el demonio. Usa nuestras heridas, nuestros dolores, para que nosotros luego, reaccionando, escapando del miedo, entonces nos busquemos alguna defensa, algo que me asegure. En efecto, por ejemplo, acumular bienes, decíamos la semana pasada, hace que uno se sienta un poco seguro, pero la vida no está asegurada en los bienes. ¿Qué es lo que nos da la seguridad? Que le vence al miedo. Lo dice hoy el Señor: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Lo que le vence al temor es que el Señor nos da el reino. ¿Qué es el reino? En el Evangelio, el reino. El reino para nosotros es todo aquello que nos hace referencia al Hijo. Es Jesucristo, el reino en persona. Y Jesucristo en persona, Él nos Él le ha vencido a la muerte, Él Él nos da el reino. Y cuando recibimos a Jesucristo, nosotros nos volvemos hijos. Esto es recibir el reino.
que recibimos a Jesucristo y nosotros somos. Dentro de nuestro corazón está escrito que somos hijos de Dios. Sepan, hermanos, que esto es lo que nos da seguridad. Esto es lo que le vence al temor. En efecto, en el Evangelio dice, un poquito más abajo dice, porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Nosotros tenemos esto en nuestro corazón, bien marcado, que el Señor es nuestro tesoro, que Él nos ha dado a Jesucristo, que somos hijos. Nuestro ser hijo es el reino de Dios y entonces cambia todo. Y se mira todo de modo diferente. Entonces, el que tiene miedo, pues va a tener que acumular las cosas, obviamente. Pero aquí cambia todo, porque entonces, con la seguridad de que somos hijos de Dios, voy a poder vender mis bienes y darlo en limosna, porque es el Señor el que nos da este don, porque tenemos una seguridad dentro. Ya no se acumulan los bienes, se comparte con los demás. Y cuando va a venir el Señor, nos alegramos de que venga y esperamos una palabra de Jesucristo, porque está allí en nuestra relación con el Padre, con el Hijo, está nuestro tesoro. Esto es lo que hace el Señor. Esta es la luz. En la primera lectura habla del libro de sabiduría. De esta dice, aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, ¿para qué? Sabiendo con seguridad en qué juramento habían creído, se sintieran reconfortados. Está hablando de aquellos que han vivido esa noche, ese miedo grande, y el Señor ha sido fiel a su promesa y los ha liberado de la esclavitud. Es esta Pascua. Y entonces, ¿qué cosa nos pide el Señor? Nos pide el Señor que estemos atentos a siempre estar listos a escuchar su palabra, a recibirle, porque es Él nuestro tesoro. El Señor le ha vencido a la muerte. Y hay un texto bellísimo en la carta, en los evangelios. Jesucristo en el jardín del Getsemaní, Él ha experimentado el miedo, también nuestro miedo. Y en ese miedo, Él le ha dicho, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es nuestro tesoro. Este es el hijo que se ha enfrentado en esta batalla contra el miedo a la muerte y le ha vencido y ha confiado plenamente en el Padre para que también tú y yo podamos hacerlo. Es Él el que le ha vencido a la muerte. Por eso Él puede decir, no temas, pequeño rebaño, porque al Padre, el Padre de ustedes ha querido darles el reino, esta misma relación de ser hijos. ¿Y qué hacemos con nuestros miedos, hermanos? Porque alguno dirá, pero yo tengo miedo, mis miedos, mis heridas, ¿qué hago? Y entonces, pues, ¿saben, hermanos? Hay que hacer lo mismo que uno hace con el doctor, mostrarle dónde está el problema, dónde está mi herida. ¿Para qué? Para que el Señor toque mis heridas y las sane. Esto es lo que hace el Señor. Esta es su misericordia. Y entonces es el Señor el que renueva y el que nos da la felicidad. Porque entonces uno es feliz en esperarle al Señor. Uno es feliz porque su tesoro es el Señor. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. El Señor les bendiga.